La presión, el volumen, la temperatura de un mol de un gas ideal está relacionada mediante la siguiente ecuación. Bien, como dice un mol, entonces el número de moles N va a ser igual a un mol. Ya relacionado mediante la siguiente ecuación de los gases ideales. Esta ecuación de gases ideales han visto en química, en física, ¿ya? Va a ser igual a la presión multiplicado por el volumen igual a número de moles que es N por la constante R por la temperatura. Donde la presión se mide en kilopascales, donde el volumen se mide en litros y la temperatura se mide en grados Kelvin para los gases ideales. Ahora, sí o sí tiene que estar en esos datos. La presión tiene que estar en kilopascales, la temperatura de grados Kelvin, volumen en litros. Si es que está en otros datos, en centímetros cúbicos o en grados, en otras unidades, hay que hacer conversión de unidades todavía. Donde R es 8,31. Ese es su valor de la constante de R en gases ideales. Dice, utilice diferencial total para calcular el cambio aproximado de la presión. Entonces me está preguntando al decirme cambio estimado de la presión, entonces me pide diferencial total de la presión, porque utilice diferenciales, dice. En otras palabras, que encuentre diferencial total de la presión. Esa es nuestra incógnita, hallar diferencial total de la presión. Si el volumen, si el volumen incrementa, si el volumen incrementa de 12 litros a 12,3 litros y la temperatura disminuye de 310 grados a 305 grados Kelvin. Y entonces ahí tenemos bien claro nuestros datos. En esta partecita vamos a aclarar nuestros datos. Por lo tanto, decimos, la pregunta dice, si el volumen incrementa de 12 a 12,3. ¿Eso qué significa? El volumen era 12, ¿ya? El volumen era 12, está incrementando a, el volumen era 12. Va a incrementar, ese su incremento será diferencial del volumen. ¿Cuánto va a incrementar de 12 a 12,13? 0,03, ¿no? Restemos, si no, de 12 a 12,3 en 0,3 litros va a incrementar, por eso dice incrementar, o si no restan de la siguiente manera, como ese rato hemos hecho. 12,3 menos 12 es igual a 0,3 litros. Ya va a incrementar el volumen diferencial del volumen que era, va a ser 0,02. Ahora, de la misma manera, temperatura, aquí dice incrementa, temperatura disminuye, diferencial de temperatura será igual, va a disminuir de 310 grados a 305 grados. Entonces restamos 305 menos 310, esto es 5 grados, menos 5 grados Kelvin. Ojo, cuando dice disminuye es negativo. De 310 a 305, ¿en cuánto está bajando? En 5, entonces menos 5 grados. Este signo menos significa que está disminuyendo. Ya, entonces eso va a ser nuestro diferencial de, del, de la temperatura. Bien, ahora sí, vamos a reemplazar. Primeramente voy a despejar aquí, voy a despejar presión porque me está pidiendo diferencial total de la presión. Calcular el valor aproximado de la presión utilizando diferenciales. Despejando presión, ¿cómo quedaría? Presión será igual a nRT dividido entre B. Ese B que está multiplicando la presión baja a dividir. Entonces, esto sería mi función de la presión. A partir de esa función es donde vamos a determinar su diferencial total de la presión. Tendría, esto voy a bajar aquí abajito.
¿A qué sería diferencial total de la presión? Va a ser igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la variable volumen por diferencial del volumen, más, son dos variables, volumen y temperatura. Son dos variables, solo volumen y temperatura. Más la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura por su diferencial de la temperatura. Inicialmente, eso sería mi ecuación de diferencial total de la función de presión. Ahora encontramos ese valor. La derivada de la presión diferencial total. ¿Qué significa esto? Derivamos presión respecto al volumen. Volumen es nuestro variable. Ya, esto es función de presión. Volumen variable. Como es una fracción, arriba no hay volumen, es constante. Abajo hay volumen, variable. Constante sobre variable. Derivada de una constante sobre una variable es a la menos constante sobre variable al cuadrado por b'. Eso sería la tablita de derivadas. Entonces, menos, ¿cuál es para nosotros la constante? Menos la constante NRT. NRT. Variable al cuadrado por derivada de la variable del volumen me va a ser 1. Todo eso multiplicado por su diferencial en volumen nomás. Más, ¿qué dice acá? Derivamos respecto a qué? Respecto a la temperatura. Arriba está la temperatura, sería variable. Abajo está volumen, es constante. Entonces, variable sobre constante aquí. La fórmula de variable sobre una constante es, se deriva la variable, mantiene la constante. Entonces, va a mantener la constante, se deriva la variable. Derivada de NRT, T se hace 1 porque es variable temperatura. NR multiplica en constante, mantendría como NR arriba, abajo. Mantiene también la constante. Cuando la constante está en el denominador, mantiene. Todo eso multiplicado por ¿qué? Por su diferencial en temperatura. Ya, ahora, eso sería mi diferencial total. Reemplazamos los valores, nada más. Diferencial de la presión va a ser igual a la menos N es 1. El número de moles. R es 8.31. Constante. Temperatura es... ¿Cuánto es la temperatura? Temperatura es... no lo puse, ¿no? Directamente lo resté acá. Ya, ojo, temperatura, ¿cuánto era inicialmente? Era 310 grados. 310 grados Kelvin. Ya de 310 grados Kelvin, su diferencial va a ser su variación en menos 0,05. Entonces, temperatura es 310. Todo eso dividido entre el volumen al cuadrado. Volumen es 12. Multiplicado por su diferencial el volumen. Diferencial el volumen es 0,3. Más N es 1 por R es 8,31. NRT sobre volumen. Volumen es 12. Todo eso multiplicado por diferencial de temperatura que sería menos 5. Ahora sí, sáquenlo por favor en su calculadora. ¿Cuánto sale eso? Me lo dictan. ¿Ya? Me lo dictan. Aquí es más, menos, va a quedar menos. ¿Menos cuánto? Menos por más, menos. Todo va a quedar menos.
¿Alguien sacó el resultado de esos valores? $8,31 por 310 dividido entre 12 al cuadrado por 0,3 más por menos 8,31 por 5 dividido entre 12 igual, ¿cuánto sale? Vamos, sáquenlo en la calculadora. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto Me quedó? salió 5,366. Ya, y más el otro, súmalo al otro más. Ya, ahorita. Yo sumé todo y me salió 56,57. Ya, está bien. Pero ahora el otro lado. Todos sáquenlo de una vez. 8,31 por 5 sobre 12. Toda la ecuación me sale, como le digo, 56,57, 58. 56,5 para redondear. ¿Será? Me sale a mí 8,82. Sí, igual eso a mí me sale Sí, tal la eso igual a mí ecuación me es sale. menos 8,82. Menos todo, ¿no? Menos 8, Me habré equivocado en algo entonces. menos 8,83 vamos a redondear. ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? En presión. Presión se mide en kilopascales, ¿no? Kilopascales. Ya eso sería el resultado. Bien, por lo tanto, llegamos a la conclusión, disminuye, ¿ya? Por lo tanto, disminuye por el signo. Disminuye la presión. ¿En cuánto? En 8,83 kilopascales. Bien, eso sería, jóvenes. Nótese de que las unidades para los gases ideales tienen que estar en kilopascales la presión, volumen tiene que estar en litros y temperatura en grados Kelvin. Ahora, si la temperatura me da en grados centígrados, hay que hacer conversión de unidades a grados Kelvin, ¿no? Sumando, ¿saben? ¿No ve? Más 273 se convierte en grados Kelvin. O si por ahí me está dando el volumen en en centímetros cúbicos, hacemos conversión a litros. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Ya cositas así puede complicar en el examen, digamos, ¿no? A poner en otras unidades. Tiene que estar en estas unidades que indica. Por lo tanto, si el volumen está aumentando y la temperatura está bajando, la presión también baja. Tiene lógica, ¿no es cierto?
Si ustedes en un cubo, digamos, un cubo de 10 litros, digamos, un galón de 10 litros, ustedes aumentan a 15 litros, más grande se hace el volumen. Además, la temperatura están bajando, están enfriando. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Obviamente va a disminuir, ¿no? Mientras más ensanchas el volumen y más lo enfrías, entonces la presión no va a haber mucha presión. Ahora, si uno disminuye el volumen, lo vuelve más chiquitito, lo apretamos, presionamos más, entonces va a haber mayor presión y calentamos mayor calentura, pero la presión va a aumentar. Ya aquí tiene lógica, disminuye. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Voy a cortar.